Hola a todos, hoy revisaremos el tema del vector de Poynting, la intensidad y la presión de radiación de una onda electromagnética. Continuando con el tema de las ondas electromagnéticas, sabemos que estas transportan energía. La tasa con la que la energía fluye en una onda electromagnética en el espacio vacío está descrita por el vector de Poynting S, definido como 1 entre mu0, el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético. Notemos que el vector de Poynting indica la dirección de desplazamiento de la onda al ser ortogonal a ambos campos. La magnitud del vector de Poynting representa la tasa o rapidez a la que la energía fluye por unidad de área de una superficie perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Por tanto, sus unidades del vector de Poynting son de potencia, es decir, energía por unidad de tiempo por unidad de área. Para verificarlo, primero revisemos algunos aspectos. Regresando a la onda con la que hemos estado trabajando, vemos que por ser el campo eléctrico y el campo magnético ortogonales entre sí, la magnitud del vector de Poynting es simplemente la multiplicación de las magnitudes de cada uno entre mu0, donde E y B son los valores instantáneos de estos campos en el punto de observación. Si hacemos uso de las relaciones que habíamos encontrado entre el campo eléctrico y el campo magnético, podemos expresar a la magnitud del vector de Poynting en términos de únicamente E o únicamente B. Esto es, habíamos encontrado que el campo eléctrico era C veces el campo magnético y sustituyendo llegamos a que la magnitud del vector de Poynting es C entre mu0, el cuadrado del valor instantáneo del campo magnético, y de manera análoga B es igual a E entre C, y aquí vamos a utilizar que el cuadrado de la velocidad de la luz es 1 entre mu0 por epsilon 0, de modo que la magnitud del vector de Poynting es epsilon 0 por la velocidad de la luz por el cuadrado del campo eléctrico. Las densidades de energía para campos eléctricos y magnéticos estáticos que habíamos visto antes aplican también para campos variantes en el tiempo. Estas densidades de energía están dadas por estas expresiones, una para el campo eléctrico y una para el campo magnético. De modo que, en el caso de una onda electromagnética, la densidad total de energía es la suma de estas expresiones, es decir, esto de aquí, que si lo ponemos ahora utilizando estas relaciones, llegamos a que la densidad de energía de una onda electromagnética es simplemente la magnitud del vector de Poynting entre la velocidad de la luz. Consideremos ahora un elemento diferencial de volumen con área A transversal al vector de Poynting de nuestra onda electromagnética y tiene área A y espesor dx. La onda atravesará este volumen en un tiempo dx entre s, que es su velocidad. La energía electromagnética en el elemento diferencial de volumen dB va a ser la densidad por el diferencial de volumen, y sustituyendo pues es simplemente esto. Ahora, el diferencial de volumen es el área por el diferencial de espesor, y de esta forma el diferencial de energía es S por el área por el diferencial de tiempo. Si de aquí despejamos la magnitud del vector de Poynting, llegamos a esta expresión, que es potencia entre área. Entonces ya demostramos que, en efecto, la
la magnitud del vector de Poynting es de potencia por unidad de área. Bueno, entonces la magnitud del vector de Poynting, dada por esta expresión, nos indica la rapidez de flujo de energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Los valores considerados del campo eléctrico E y del campo magnético B son instantáneos, es decir, tomamos su valor en un momento particular en el tiempo. Sin embargo, estos valores fluctúan muy rápidamente, tanto así que la frecuencia de una onda luminosa puede tener, por ejemplo, un valor de 10 a la 15 Hz. De modo que en la mayoría de los detectores, en realidad lo que se observa es el promedio en el tiempo de la magnitud del vector de Poynting, tomado en muchos ciclos de onda. A dicho promedio se le conoce como la intensidad de la onda y está dada por estas expresiones, aquí en términos del campo eléctrico y aquí en términos del campo magnético, donde recordarán que M y Bm son las amplitudes máximas de cada uno de los campos. Ahora, a una fuente emisora de ondas la podemos considerar puntual si la tratamos a distancias mucho mayores que el tamaño de la fuente. Además, si esta fuente emite su radiación con igual intensidad en todas direcciones, estamos tratando con una fuente isotrópica. Si las ondas no pierden energía al desplazarse, la energía de, por ejemplo, un frente de onda esférico permanece constante. A medida que el radio de la superficie esférica en cuestión crece, la potencia total suministrada por el frente de onda no se altera, pero disminuye la potencia por unidad de superficie porque va aumentando el área superficial de la esfera. CAP, la potencia promedio emitida por la fuente, la intensidad en la superficie esférica es la potencia por unidad de superficie. Es decir, para este caso, la intensidad es la potencia entre la superficie de la esfera, que es 4pi por r al cuadrado. Ahora, por último, cuando una onda electromagnética incide en un objeto, este se halla en condiciones de absorber energía de la onda. En teoría es posible que la absorción de una onda electromagnética transfiera momento a todo el objeto al ejercer fuerza sobre sus electrones. En efecto, la onda ejerce una fuerza neta sobre el objeto en la dirección en la que se desplaza la onda. Esta fuerza suele ser muy, pero muy pequeña, de modo que no sentimos su efecto, por ejemplo, cuando la luz nos ilumina. Hagamos incidir una onda electromagnética en un objeto durante un intervalo Δt de tiempo. Supongamos que el objeto está libre de moverse y que la radiación es absorbida por completo. Durante el intervalo del tiempo Δt, nuestro objeto ganará una energía Δu por la radiación, además de momento lineal. La relación entre la energía y el momento está dada por que el cambio en el momento es el cambio de energía entre la velocidad de la onda, que en este caso es la velocidad de la luz en el vacío. Y la dirección del cambio de momento del objeto es en la misma dirección de la velocidad de propagación del rayo incidente. Ahora, en lugar de ser absorbida, la radiación puede ser reflejada. En caso de ser enteramente reflejada, en la misma trayectoria de incidencia, la magnitud del cambio de momento del objeto es el doble de la que vimos anteriormente, es decir, 2 veces el cambio de la energía entre C. De la segunda ley de Newton sabemos que un cambio de momento está relacionado con una fuerza por esta relación. La fuerza es el cambio de momento entre el intervalo de tiempo.
Ahora, recordemos que la intensidad es potencia por unidad de área y la potencia es energía por unidad de tiempo, es decir, esto de aquí. La energía que incide en una superficie plana de área en un intervalo de tiempo delta t está dado por esto, simplemente despejando. Si la energía es absorbida por completo, entonces la magnitud de la fuerza sobre el área es, teníamos esta expresión, sustituimos delta P y luego delta U para finalmente llegar a que la fuerza es la intensidad por el área entre la velocidad de la luz. Este es para el caso de la absorción total, pero en el caso de la reflexión total, pues como sabemos que el momento es el doble, entonces la fuerza, como está dada por esta expresión, pues es el doble. Y ya finalmente, como la presión es fuerza por unidad de área, la presión de radiación para cada caso está dada por estas expresiones. Aquí dividimos entre el área en cada caso y nos queda que la presión de radiación para la absorción total es la intensidad entre la velocidad de la luz y para la reflexión total es el doble. Y eso sería todo por este video.